Largas y precias noches, el día de hoy hablaremos de la infestación que provino desde las profundidades del mar. Esta es la plaga de la muerte del manga Gyo. Su origen se remonta a los finales de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados ya habían reclamado la victoria sobre la Alemania nazi. Se intensificaría el avance hacia los últimos remanentes del eje, Japón. Asimismo, los soviéticos estarían asegurando su posición en Alemania Oriental, así como recuperándose para el futuro cercano realizar una avasalladora invasión sobre la isla de Japón y poder reclamarla como propia antes de que lo hiciesen los aliados. Ante ello, se nos describe a un muy desesperado ejército imperial japonés, lo suficientemente desesperado como para acudir a cualquier recurso del cual dispusieran, por más inconvencional que pareciese. Ello incluyendo el uso de experimentos poco fiables. Esto dio como resultado la experimentación en animales, para crear un arma biológica con la que pudiesen combatir o por lo menos aplacar el avance de los aliados en el Pacífico. El resultado fue la creación de una poderosa bacteria que hasta la fecha no tiene vacuna o cura alguna conocida. Asimismo, tiene al parecer una extraordinaria longevidad. Los primeros experimentos dieron como resultado esta bacteria, que tenía las propiedades de generar absurdas cantidades de gas a los infectados por cualquier orificio de su cuerpo. Muy probablemente sea gas metano, cosa evidenciada en su alta volatilidad. Este gas se caracteriza por ser expulsado a grandes cantidades del cuerpo y emite un olor hediondo similar al de los cadáveres en plena descomposición. Se considera usarlo como un arma disuasoria para entorpecer el avance de las tropas en el frente por el intenso hedor. No obstante, esto sería imposible, ya que para cuando el infectado ya esté afectado completamente, su cuerpo estaría ya demasiado consumido por la putrefacción causada por la bacteria, y por tanto sería demasiado difícil que se pudieran movilizar por el campo de batalla. Así que serían simplemente cadáveres malolientes con mucho gas interno, al poco tiempo de ser inoculados con la bacteria. El efecto de la bacteria de ir pudriendo dejando inútil el cuerpo del huésped tarda alrededor de unos pocos días en los mamíferos. Se revela con la putrefacción de la piel y las entrañas se inflan de gas. Comienza a producir y expulsar grandes cantidades de gas y despide un característico olor putrefacto. Al ver que el nuevo proyecto estaba próximo al fracaso total, el ejército japonés hizo acopio de un científico que pudiera crear máquinas que hiciesen uso del gas como una fuente de energía. El resultado fue la creación de máquinas andantes que aprovechasen del gas para poder impulsar su mecanismo. Sin embargo, estos no pudieron ser utilizados en absoluto. Esto debido a que el cargamento que tenía los primeros prototipos fue hundido por un bombardeo aliado cuando era transportado a otra área de la isla. Esto hizo que se perdiesen las cepas de la misteriosa bacteria en el fondo marino, esto por un tiempo al menos. Después de varias décadas, comenzaría a aparecer peces equipados con estos mecanismos especiales para hacerlos poder moverse en la tierra. Algo muy importante que se hizo notar fue que estos ya estaban muertos, eran simplemente cadáveres que servían como una fuente de energía para el mecanismo. Sin embargo, a pesar de lo que pudiese parecer, estos no eran simplemente bestias sin cerebro. Después de todo, podían organizarse para deliberadamente invadir una ciudad de forma organizada en grandes oleadas. Pero ¿cómo es posible que un simple cadáver montado sobre un mecanismo pueda ser tan complejo? La respuesta radica, al menos en parte, en la bacteria. Por lo que se nos muestra en la obra, el gas parece actuar como un ente consciente, como si fuese una extensión misma de la voluntad de la bacteria. Esta hasta es capaz de tomar una forma algo palpable si le agregamos algo de fuego. El gas tomará forma de lo que podría ser descrito como un abominable amasijo de almas atormentadas, de intenciones altamente malvadas. En grandes cantidades, el gas tiene suficiente fuerza como para poder mover objetos a su voluntad, como si se tratase de un fantasma, como obligar a un infectado a levitar y ser absorbido dentro de uno de estos entes putrefactos movidos por el gas. Es esta omniosa voluntad de la bacteria extendida al gas que es capaz de controlar tan organizadamente las hordas de los no muertos.
Sin embargo, si el sujeto aún tiene aunque sea un mínimo de conciencia, será capaz de poder manipular el gas con su propia voluntad, aunque claro, se moverá más que nada por instinto. Asimismo, parece la única explicación que se nos ofrece en el manga para la fabricación de toda esta gran cantidad de dispositivos que habían prácticamente vaciado el mar de toda criatura posible para invadir la Tierra en su totalidad, en un tiempo récord de un mes. Por lo que podemos ver, simplemente buscan el expandir su influencia hasta lograr la extinción de todo ser vivo. Por más compleja que pueda parecer esta bacteria, consciente sigue siendo una bacteria, por lo que sus capacidades se limitan a esforzarse en maximizar su expansión como haría todo ser unicelular parasitario. Por lo que podemos comprender la historia, ellos fueron capaces de fabricar más mecanismos para poder extenderse. Ello durante el periodo desde que el barco fue hundido hasta de tiempos modernos. Hablando concretamente de algún tipo de debilidad, parece ser que de inutilizar de alguna forma los mecanismos, estas criaturas ya se podrían seguir extendiendo e infectando más seres de la superficie. No obstante, eso se ve imposibilitado por la capacidad de la bacteria de poder fabricar una cantidad cuasi ilimitada de estos dispositivos desde el fondo marino. También por lo que nos muestra un raro presentador de circo en un momento determinado, los infectados pueden ser manipulados con música. Hasta se les puede usar como una especie de espectáculo, como en plan el flautista de Hamelin. Lástima que esto es más que nada un detalle anecdótico, el cual es muy olvidable. Algo que podría verse como muy positivo es el hecho que se puede llegar a considerar la creación de una vacuna en base a la sangre de la gente que tiene una inmunidad natural a esta bacteria, como por ejemplo es el caso del protagonista. Por lo que se puede especular sobre la situación del mundo, por las pocas pistas que tenemos, parece que sí es posible derrotar a este ejército de la muerte después de mucho esfuerzo y sacrificio. No obstante, aún así, habría una gran cantidad de damnificados a razón de la gran destrucción de estructuras varias, la muerte de una enorme cantidad de biodiversidad, tanto marina como terrestre, y la gran cantidad de muertos a nivel global tendría un efecto reverberantemente obsceno en la economía mundial, por la falta de mano de obra para diversas actividades, tanto como para atender a los sobrevivientes, como para poder producir recursos para compensar la falta de alimentos. Por lo que la humanidad así sobreviviese al ataque de la bacteria, igualmente debería sobrellevar las terribles consecuencias en las que quedaría el mundo. En lo personal, el concepto al inicio se me hizo algo interesante, pero no tanto así la forma en que fue llevada la trama de la historia. La verdad parece ser que es una idea que trató de estirarse más de lo que debería, y esto se podría haber visto más beneficiado de haberse omitido algunos hechos, que se hubiesen dejado más como algo especulativo, como era el origen de los peces y sus mecanismos, porque conforme explicaban más de cómo funcionaba la bacteria, más y más absurda parecía. Me recordaba inicialmente a películas slasher algo ridículas, como tal vez Los payasos asesinos del espacio, The Killer Clowns. La historia se pudo haber beneficiado de haberse centrado más en cómo se sobrellevaba esta extraña invasión en lugar de exponer tanto su origen, cosa que pudo mejorarse dejando en la oscuridad ciertos detalles, abriendo la posibilidad de mucha especulación, como ya mencioné. Después de todo, muchos dramas de zombies o infectados son más interesantes cuando se centran en la supervivencia de las personas, y no tanto en el origen. En lo personal disfruto más de las obras de Ito cuando son relatos cortos, ya que este tipo de historias bizarras pierden muy fácil el norte y parecen que todo se vuelve un ejercicio continuo en tratar de estirar de alguna forma la historia hasta llegar a algún tipo de final algo ambiguo. Básicamente mi experiencia con Uzumaki y Dead Star Remina. Siento que el fuerte de Ito son más bien relatos cortos, como por ejemplo El pájaro negro, El largo sueño o El enigma de la falla de Amigara. Algo que sí de reconocer es la capacidad que tiene Ito para poder transmitir sensaciones al lector. En Kyo queda muy claro lo repulsivo que podía llegar a ser tener que soportar el asqueroso hedor de los cuerpos en descomposición. Más que una historia de terror, la considero más como un relato de ciencia ficción, bizarro, algo oscuro.
En esencia, desde el momento en que aparece el cirquero, eso del espectáculo circense fue tan inesperado como extraño, y hasta me atrevería a decir que bastante innecesario, más allá de exponer aún más información que la verdad era innecesaria, ya que no aportaba nada a la historia, realmente. Si tienen algo de curiosidad de este conocido escritor de manga de terror, se los recomendaría teniendo un poco bajas expectativas, a menos que esperes una historia tipo serie B de la vieja escuela, un tanto regular. En lo personal, valga la redundancia, recomiendo más sus historias más cortas. Bueno, ya sin más me voy despidiendo. Muchas gracias por ver el video. Recuerden seguirme en mis otras redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e ahora TikTok, para videos más cortos y resúmenes, así como pequeños datos interesantes. Asimismo, pueden apoyar el canal monetariamente, donándome en Ko-fi, Patreon o pidiéndome una comisión. Links en la descripción. Ya sin más, muchas gracias, hasta otro video.